Inicio del libro de Vayikra, Levítico. Porción semanal de la Torá. Parachá número 23. Vayikra, Levítico. Él llamó. Levítico, capítulo 1, versículo 1 hasta capítulo 6, versículo 7. Capítulo 1, versículo 1 al 17, como título, Leyes sobre los holocaustos. Jehová llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Y él le dijo, habla con los hijos de Israel y diles a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Jehová, pueden traer su ofrenda de animal, del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerán un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio, para que pueda ser aceptada por Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y será aceptada en nombre de él, para hacer expiación suya. Él sacrificará el novillo delante de Jehová, y los hijos de Aarón, los Kohanim, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Despellejará la ofrenda quemada y la cortará en pedazos. Los hijos de Aarón, el Cojén, pondrán fuego en el altar y alegrarán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los Kohanim, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego del altar. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas, y el Cojén causará que todo ello suba en humo sobre el altar, como ofrenda quemada. Es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Jehová. Si su ofrenda es del rebaño, así sea de ovejas o de carneros, para una ofrenda quemada, ofrecerá un macho sin defecto. Él la sacrificará en el lado norte del altar delante de Jehová. Y los hijos de Aarón, los Kohanim, salpicarán su sangre contra todos los lados del altar. La cortará en pedazos, y el Cojén los arreglará con la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavará con agua las entrañas y las partes bajas de las piernas, y el Cojén lo ofrecerá completo y lo hará volver humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Jehová. Si su ofrenda para Jehová es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. El Cojén lo traerá al altar, le quitará la cabeza y lo hará volverse humo en el altar. Su sangre será escurrida sobre el lado del altar. Removerá el buche y sus plumas del cuello y lo echará en la pina de cenizas al este del altar. Lo abrirá con un ala en cada lado, sin rasgarlo a la mitad. El Cojén lo hará subir en humo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego, como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Jehová. Capítulo 2, versículos del 1 al 16, como título, Leyes sobre las ofrendas de cereales. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Jehová, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Kohanim. El Cojén tomará un puño de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar, como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Jehová. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de las ofrendas para Jehová, hechas por fuego.
Cuando traigas una ofrenda de grano, que ha sido horneada en el horno, consistirá de tortas de harina fina sin levadura mezcladas, con aceite de oliva o maza, untado con aceite de oliva. Si tu ofrenda es de grano, cocida en una plancha, consistirá de harina fina, sin levadura, mezclada con aceite de oliva. La partirás en pedazos y verterás aceite de oliva sobre ella. Es una ofrenda de grano. Si tu ofrenda es ofrenda de grano cocida en olla, consistirá de harina fina mezclada con aceite. Traerás la ofrenda de grano preparada en cualquiera de estas formas a Jehová. Será presentada al cojén y él la ofrecerá en el altar. El cojén removerá la porción de recordatorio de la ofrenda de grano y la hará subir en humo sobre el altar como una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Jehová. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenecerá a Aarón y sus hijos. Es una parte especialmente kadosh de las ofrendas para Jehová, hechas por fuego. No leudarás ningún sacrificio que traigas a Jehová, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Jehová. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Jehová, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Sazonarás con sal toda ofrenda tuya. No omitas de la ofrenda de sal del pacto con tu Elohim, sino que ofrece sal con todas tus ofrendas. Si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Jehová, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos, granos de espigas frescas, secados y horneados con fuego. Pon aceite de oliva sobre ellos y echa incienso sobre ellos. Es una ofrenda de grano. El cojén causará que la porción de recordatorio de ello, su arenisca y aceite de oliva, con todo su incienso, suba en el humo. Es una ofrenda hecha por fuego para Jehová. Capítulo 3, versículos del 1 al 17, como títulos: Leyes sobre las ofrendas de paz. Si tu ofrenda es un sacrificio de ofrenda de shalom, de paz, entonces, si él ofrece delante de Jehová un animal de la manada, entonces, no importa si es un macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón, los Kohanim, salpicarán la sangre contra los lados del altar. Él presentará el sacrificio de ofrendas de shalom, de paz, como una ofrenda hecha por fuego para Jehová. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos y la grasa encima de los órganos internos. Los dos riñones, la grasa sobre ellos, cerca de las ijadas, y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. Los hijos de Aarón la harán subir en humo sobre el altar encima de la ofrenda quemada, la cual está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Jehová. Si tu ofrenda por una ofrenda de sacrificio de shalom para Jehová es del rebaño, entonces, cuando él lo ofrezca, no importa si es macho o hembra, tiene que ser sin defecto. Si trae un cordero para su ofrenda, entonces lo presentará delante de Jehová. Él pondrá su mano en la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. De los sacrificios hechos como ofrendas de shalom, él presentará a Jehová con una ofrenda hecha por fuego. Consistirá de su grasa la cola de grasa completa, la cual removerá cerca de la espina dorsal inferior, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa por encima de los órganos internos, los riñones, la grasa sobre ellos cerca de las quijadas, y la que cubre el hígado, la cual él removerá con los riñones. El cojén lo hará subir en humo sobre el altar.
Es un sacrificio de aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego delante de Jehová. Si tu ofrenda es cabra, entonces la presentará delante de Jehová. Él pondrá su mano en su cabeza y la sacrificará delante del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón salpicarán su sangre contra los lados del altar. Presentará de ellos su ofrenda, una ofrenda hecha por fuego delante de Jehová. Consistirá de la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa en ellos cerca de las quijadas, y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. El cojén los hará subir en humo sobre el altar. Es comida, una ofrenda hecha por fuego para ser de aroma fragante. Toda la grasa pertenece a Jehová. Será una regulación permanente por todas sus generaciones, eternamente. Donde quiera que vivan, no comerán grasa, ni comerán sangre. Capítulo 4, versículos del 1 al 35. Como título, Leyes sobre las ofrendas de expiación. Jehová dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente contra alguno de los mitzvot, mandamientos de Jehová, referente a cosas que no deben ser hechas, si él hace alguna de ellas, entonces, si el cojén ungido, el que peca y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Jehová un novillo sin defecto, como ofrenda de pecado, por el pecado que él cometió. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová. Pondrá su mano en la cabeza del novillo y sacrificará al novillo en la presencia de Jehová. El cojén ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá al tabernáculo del testimonio. El cojén mojará su dedo en la sangre y salpicará algo de la sangre 7 veces en la presencia de Jehová, delante de la cortina del lugar Kadosh. El cojén pondrá algo de la sangre del novillo en los cuernos del altar para incienso fragante delante de Jehová, ahí en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre del novillo que sobre la verterá en la base del altar para ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Removerá del novillo para la ofrenda de pecado toda su grasa, la grasa que cubre los órganos internos, toda la grasa encima de los órganos internos, los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de las quijadas, y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones, como es removida de un buey sacrificado como ofrenda de shalom. Y el cojén hará que estas partes suban en humo sobre el altar para ofrendas quemadas. Pero el cuero del novillo y toda su carne, con su cabeza, las partes bajas de sus piernas, sus órganos internos y estiércol, en otras palabras, el novillo entero, traerá fuera del campamento a un lugar limpio, donde las cenizas son echadas. Ahí lo quemará sobre la leña con fuego, ahí donde las cenizas son echadas, él será quemado. Si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente y la asamblea no se ha dado cuenta del asunto, y ellos hacen algo contra alguno de los misbot, mandamientos de Jehová, referente a cosas que no deben ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se haga conocido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda de pecado y lo traerá delante del tabernáculo del testimonio. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos en la cabeza del novillo y sacrificarán al novillo en la presencia de Jehová. El cojén, ungido, traerá un poco de la sangre del novillo al tabernáculo del testimonio. El cojén mojará su dedo en la sangre
y la salpicará 7 veces en la presencia de Jehová, delante de la cortina. Él pondrá algo de la sangre en los cuernos del altar, delante de Jehová, allí, en el tabernáculo del testimonio. Toda la sangre que sobre, él la verterá en la base del altar, para ofrendas quemadas, que está en la entrada del tabernáculo del testimonio. Él removerá toda su grasa y la hará subir en humo sobre el altar. Esto es lo que hará con el novillo. Hará lo mismo con este novillo como hace con el que es para ofrendas de pecado. Así, el cojén hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Traerá el novillo fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer novillo. Es una ofrenda de pecado para la asamblea, para la quejilá. Cuando un jefe peque e inadvertidamente haga algo contra alguno de los misbot, mandamientos de Jehová, referente a cosas que no deben ser hechas, él es culpable. Si el pecado que él ha cometido se hace conocido a él traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano en la cabeza del macho cabrío y lo sacrificará en el lugar donde ellos sacrificaron la ofrenda quemada en la presencia de Jehová. Es una ofrenda quemada de pecado. El cojén tomará un poco de la sangre de la ofrenda del pecado con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar, para ofrendas quemadas. La sangre que sobre la verterá sobre la base del altar, para ofrendas quemadas. Toda su grasa la hará subir en humo sobre el altar, como la grasa para el sacrificio de ofrendas de shalom, de paz. Así, el cojén hará expiación para él, referente al pecado, y él será perdonado. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente, haciendo algo contra los misbot, los mandamientos de Jehová, referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda del pecado y sacrificará la ofrenda de pecado en el lugar para ofrendas quemadas. El cojén tomará un poco de su sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda su grasa él removerá, como la grasa removida para el sacrificio de ofrendas de shalom, de paz. Y el cojén la hará subir en humo en el altar como aroma fragante para Jehová. Así el cojén hará expiación por él y será perdonado. Si él trae un cordero como su ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto. Pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda del pecado y la sacrificará como ofrenda de pecado en el lugar donde ellos sacrifican ofrendas quemadas. El cojén tomará un poco de la sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar para ofrendas quemadas. Toda la sangre que sobre la verterá en la base del altar. Toda la grasa él removerá, como la grasa de un cordero es movida del sacrificio para ofrendas de shalom, de paz, y el cojén la hará subir en humo en el altar sobre las ofrendas para Jehová, hechas por fuego. Así, el cojén hará expiación por el referente al pecado que él cometió y será perdonado. Capítulo 5, versículos del 1 al 13, como título, Ofrendas por el pecado. Si una persona que es un testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusarse declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Si una persona toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje inmundo, un animal doméstico o un reptil, él es culpable, aun si no sabe que él es inmundo. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, entonces, cuando conozca sobre ello, él es culpable. Si alguien permite
que se salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces, no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Una persona culpable de cualquier cosa de estas confesará en qué forma él pecó y traerá su ofrenda de culpa para Jehová por el pecado cometido. Será una hembra del rebaño, una oveja o una cabra, como ofrenda de pecado, y el cojén hará expiación por el referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones para Jehová, el uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá al cojén, quien ofrecerá uno por ofrenda de pecado primero. Él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza. Salpicará un poco de la sangre en el lado del altar, y escurrirá el resto de la sangre en la base del altar. Es una ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como ofrenda quemada de la manera prescrita. Así, el cojén hará expiación por él referente al pecado que él cometió y será perdonado. Pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrán ningún aceite de oliva ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado. Él la traerá al cojén, y el cojén tomará un puñado de ella como la porción de recordatorio, y la hará subir en humo en el altar, encima de la ofrenda para Jehová, hecha por fuego. Es una ofrenda de pecado. Así, el cojén hará expiación por él, referente al pecado que él cometió, referente a cualquiera de estas cosas, y será perdonado. El resto pertenecerá a los Coanim, como con la ofrenda de grano. Capítulo 5, versículos del 14 al 19, como título, las ofrendas expiatorias. Jehová dijo a Moisés: si alguno actúa inapropiadamente o inadvertidamente peca referente a las cosas kadoshim, santísimas de Jehová, él traerá como su ofrenda de culpa para Jehová un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente en shekels de plata, usando el shekel establecido del lugar kadosh, de acuerdo a tu estimación de su valor. Es una ofrenda de culpa, y hará restitución por lo que fuera que hizo mal referente a las cosas kadosh, santas. Además, añadirá a ellos una quinta parte y la dará al cojén. Entonces el cojén hará expiación por el carnero para la ofrenda quemada y será perdonado. Si alguien peca por hacer algo contra alguno de los misbot, mandamientos de Jehová, referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Traerá un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente, de acuerdo a tu estimación, al cojén para ofrenda de culpa. Al cojén hará expiación, referente al error que él ha cometido, aun si él no lo sabía, y será perdonado. Es una ofrenda de culpa. Él ciertamente es culpable delante de Jehová. Capítulo 6, versículos del 1 al 7, como título, las ofrendas por el perdón de pecados. Jehová dijo a Moisés: si alguno peca y actúa perversamente contra Jehová, por tratar falsamente con su vecino referente a un depósito o prenda confiada a él, por robarle a él, por extorsionarlo, o por tratar falsamente referentemente al objeto perdido
que él ha encontrado, o por jurar a una mentira. Si alguna persona comete alguno de estos pecados, entonces, si él pecó y es culpable, él restaurará lo que fuera que él robó u obtuvo por extorsión, o lo que fuera que fue depositado con él, o el objeto perdido que él encontró, o cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente. Él lo restaurará por completo. Además, una quinta parte adicional, él lo restaurará a la persona que es dueña de ello, en el día que él presente su ofrenda de shalom, de paz. Traerá como su ofrenda de culpa para Jehová un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente de acuerdo a su estimación, al cojén. Es una ofrenda de culpa. Así el cojén hará expiación por él delante de Jehová, y él será perdonado referente a lo que fuera que él hizo, que lo hizo a él culpable. Parachá número 23. Porción semanal del Brit Hadachá, el pacto renovado. Mateo, capítulo 5, versículos del 23 al 30. Mateo, capítulo 5, versículos del 23 al 26. Como título, Yeshua explica sobre la furia. Yeshua les explica y les dice: por tanto, si vas a traer tu ofrenda al altar del templo, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda donde está, delante del altar, y vete, reconcíliate primero con tu hermano, entonces regresa y presenta tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, arréglate con él rápidamente, mientras tú y él están en camino al tribunal. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Yeshua les dice: sí, en verdad, yo les digo que seguramente no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último centavo. Capítulo 5, versículos del 27 al 30. Como título, Yeshua explica sobre la lujuria. Yeshua les habla y les dice: ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres, no cometan adulterio. Yo les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer con propósito lujurioso en su mente, con tal de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti, arrepiéntete. Mejor es que se pierda una parte de ti, que todo tu cuerpo sea echado en el Giei Hinnom, que en hebreo significa el infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala fuera. Arrepiéntete. Mejor es que se pierda una parte de ti, que todo tu cuerpo sea echado en el Gien Hinnom, en el infierno.